Bien, vamos ya rápido. En Q04, a ver, rápidamente. En Q04 hay dos partes que son explicación de velocidades, aceleración gráficamente y luego un vídeo. Pues en el vídeo está todo explicado, desarrollado. Si vemos la parte de lo que se verá en ese documento y también lo que está explicado en el vídeo, es una explicación detallada respecto a lo que significa las velocidades en A, velocidades en B, las relativas. Entonces hay un pequeño explicación de qué es lo que significa cuando es lineal, porque es lo mismo usar una u otra, es exactamente lo mismo. Eliges una, pero es lo mismo. La única diferencia es la relativa. Y después aquí hay 3 ejercicios, ejemplos, haciendo la resolución de 2 velocidades de una barra, que está sujeta a 2 vectores que tienen velocidades diferentes. Y aquí está hecho con SolidWorks para que se vea que entonces hay un ángulo y después aquí está la resolución del CIR. Y eso es lo mismo que tú harías gráficamente. Extiende los vectores que sean perpendiculares, donde se cruce. Entonces tú puedes hallar la otra velocidad en función de las distancias que existan. Aquí aparece un más. Este más es que SolidWorks dice que hay una ecuación. Es ignorarlo, porque no, a veces, oye, ¿qué está sumando? No, no está sumando nada. Te dice, es la manera como SolidWorks te dice que hay una ecuación. Así que esto lo ignoras y ya está. No significa ninguna sumatoria de nada. Significa una ecuación. Entonces, cuando aparezcan así, significa que ahí hay un resultado de una ecuación. Lo ignoras y ya está. Vale, entonces, aquí cuando vemos estos valores, se hace aquí, en el vídeo se explica lo que es las relativas, cuando está horario, cuando está antihorario, qué significa cuando tú te paras en A, cómo ves B y viceversa. Entonces, si es horario, esto puede ser muy confuso las primeras veces hasta que no se... Ah, sí, claro. Y eso debe ser instantáneo. ¿Hacia dónde va la velocidad relativa? Si es horario o antihorario. Vale, entonces aquí hay cálculos. ¿Cómo se calcula? Y aquí lo que te resulta es mediante las gráficas. Entonces queda evidente que hay una velocidad que es horizontal, la que dice 0,51. ¿Ah? La velocidad relativa de A con respecto a B, esta. Es la velocidad relativa. ¿Qué velocidad relativa tiene respecto a otro punto? Entonces aquí, esta es. Entonces aquí lo que se hace es, se analiza qué significa, por qué en un caso es hacia derecha y en otro caso es hacia izquierda. Porque es relativo a donde lo estés viendo. Tú te paras en A o te paras en B y lo que ves es relativo a lo que tú verías si estuvieses ahí fijo. Vale, entonces estas cosas deben de verse rápidamente, debe ser instantáneo, no debe haber ninguna duda. Y hay un par de ejemplos más. Hay un ejemplo 2 donde se cambiaron ángulos, lo mismo pero con ángulos cambiados. Se resuelve otra vez el CIR y es la misma manera de solucionarlo. No hay más. Y después hay otro ejemplo y aquí lo mismo. O sea, se ve que siempre llegas a un resultado similar. Si está bien hecho, llegas a eso. Y luego hay otro ejemplo 3 con el CIR, pero ahí el CIR ya no es horario, sino que es antihorario. Cuando tú pones las líneas, continúas las líneas no se cruzan abajo, se cruzan arriba. Entonces, como se cruzan arriba, entonces la velocidad es antihoraria. Y como es antihoraria, entonces ya, pues lo que cambiará también son las velocidades relativas. Es de esos dos componentes. Entonces, lo importante es, relativo al CIR es si es horario o antihorario. La velocidad igual va en el sentido derecho en ambos casos. Pero por la velocidad relativa de uno y otro, hace que el giro sea hacia arriba o hacia abajo. Horario o antihorario. Vale, pues entonces aquí, otra vez resolver qué significa ahora con el CIR por arriba. Vale, pues son 3 ejemplos que hay. Y después aquí hay un ejemplo de este sistema de 4 barras. 1 metro, 3 metros, 1 metro.
Entonces, aquí, en este caso lo estamos haciendo por debajo y vamos a analizar cuando tiene 60 grados, 60 grados. ¿Qué pasa? Entonces aquí, pues en velocidades, el CIR queda por arriba en este caso, queda en este caso horario, y aquí están las ecuaciones usadas para identificar las velocidades relativas, las velocidades lineales y las relativas. De las velocidades lineales no tienes que hacer una ecuación, porque lo puedes encontrar directamente de tu cinema. Lo que haces en la ecuación es lo mismo que lo que haces en el cinema. Entonces, no necesitarías hacer unas ecuaciones de ahí. Las de velocidades lineales no, porque tú puedes tener directamente, lo único es si quieres tener el valor preciso, pues sí, pero no hace falta. Tú midiendo en tu cinema ya tienes los valores, las magnitudes y las direcciones de los vectores. Y después estas velocidades. Y la parte importante, que es la que quiero que se trabaje más, es la parte de aceleraciones. Y lo estoy repasando ahora porque esto lo usaremos en este módulo de la pregunta, por eso es importante tenerlo muy claro. Tú tienes, primero es rotación, es trayectoria. ¿Es trayectoria lineal o es circular? ¿La trayectoria es lineal o es circular? Entonces, en esas barras hay que analizar en qué casos es circular. ¿Cuándo va a ser circular? Cuando exista un CIR. Ya hemos dicho que hay dos barras de esas que el CIR no cambia, que sería el fijo, por la situación de las características. Pero si se está moviendo, el CIR va a estar cambiando continuamente. Entonces, eso es una de las cosas importantes. La barra AB y la barra CD tendrían un CIR fijo, porque es alrededor de ahí donde siempre estará rotando. Pero si hay un CIR, si hay un centro de rotación, entonces, ¿qué aceleraciones habría? Dos. Normal, tangencial. Hay dos posibles aceleraciones. Y entonces, las normales van a ir siempre dirigidas al centro de giro. Entonces, por eso las opciones que tú tendrías para las normales en este sistema serían 4. Y en todos los casos vale omega cuadrada por R. ¿Y por qué? C con respecto a B normal, B con respecto a C y C con respecto a B son contrarias y opuestas y apuntan una a la otra. B respecto a C y C con respecto a B. Porque la normal es dentro de la barra y lo está mirando de un punto y del otro. Porque el CIR, el famoso CIR que estamos hablando, lo que te dice es el centro de giro instantáneo de esa barra. Pero eso siempre estará girando horario o antihorario, si está girando. Había casos en los cuales no hay CIR, porque no hay giro. En ese caso, ¿habría aceleración normal o tangencial si no hay giro? Tal vez, puede ser que haya aceleración lineal en todo caso, pero no sería de acuerdo a estas ecuaciones. Habría que ver. Pero en un caso normal, así de estos ejercicios que estamos resolviendo, habrían dos posibilidades. Y entonces de ahí, ¿cuál es la que eliges? Y aquí es el cálculo de las aceleraciones, de las magnitudes, usando las omegas. Multiplicas por el radio y obtienes los valores. Y después... Cuando escoges una de las dos, le das un sentido. Claro, claro, exactamente. Claro. Tú eliges uno y después una vez que elijas uno, tienes que respetar el sentido que corresponde a ese. Y aquí hay una cosa interesante. Siempre tienes que hay una igualdad de vectores. ¿Qué es la igualdad? Significa que si hay una igualdad, significa que lo que está de este lado, del lado derecho de la igualdad, inicia y termina en el mismo lugar gráficamente que lo que está en el lado izquierdo. Ya está, no hay más. Y cuando hay un más, el vector donde acaba, inicia el otro, donde acaba, inicia el otro. Son las dos cosas importantes. Entonces, aquí, de los dos, si vemos que la aceleración en B, solo hay normal. ¿Por qué es normal? Solo hay normal. ¿Por qué no hay tangencial en
donde estamos poniendo el motor. Porque es velocidad constante. Entonces, como es constante, solo hay normal. Entonces, eso puede ser que entonces te convenga más usar la de arriba, porque ya solo tienes un vector y ya todo lo demás debe iniciar y acabar en el mismo punto. Entonces, tú ya sabes que aquí van a haber 1, 2, 3, 4 vectores del lado derecho, uno del lado izquierdo. Como ya tienes dos aceleraciones normales que conoces la magnitud, dirección y sentido de esas dos aceleraciones normales en ese mecanismo? Sí, de las normales sí, las tangenciales no, pero las normales sí. Pues entonces las pones. Entonces pones los dos valores que correspondan y lo único que haces es, siguiendo aquí puse de nuevo el esquemita, y lo único que haces después es, con líneas tangentes a uno y a otro, ¿cómo cerrarías? Y como inicia y termina en el mismo lugar ambos, pues de ahí sacas la magnitud, la dirección y el sentido de las tangenciales. Y con las tangenciales, entonces ya obtienes el omega. Y omega será horario o antihorario. Y eso en función relativo a la velocidad, o acelerará o frenará. ¿Vale? Bueno. Y aquí puse un ejemplo más. ¿Qué pasa si tú te equivocas en un cálculo? Entonces, por ejemplo, este es uno donde el 1.51 está equivocado. Al momento de hacer los cálculos, está equivocado. ¿Qué pasaría? Pues lo único que pasaría es que el sentido será correcto probablemente, pero las magnitudes no. Y ya está. Entonces ahí sería un cinema que sería incorrecto. Matemáticamente cuadrará todo, pero las magnitudes no. ¿Vale? Por eso entonces es la importancia de hacerlo igual. ¿Vale? ¿Alguna pregunta así que haya por aquí? ¿Esto está subido en el Internet? Sí, en el Internet y está eso y un video que explica todo. ¿Puedes subir un poco para arriba para entender por qué hay una velocidad lineal ahí? ¿Dónde? ¿Velocidad lineal? Dime dónde paro. No, más abajo. ¿Aquí? Ahí donde explicas sus pies. Ajá. ¿Por qué existe una aceleración con X grados encima de... O sea, tienes la de 9, ¿no? Vale. Debe de seguir la trayectoria del mecanismo. El de 9 corresponde a la normal entre A y B. Entonces debe seguir la misma trayectoria que A y B. Y lo mismo con las otras dos. Entonces tú ya tienes la trayectoria. Lo único que haces es lo acomodas para que vector. La que dices, la que sale de 2.27 sería transportada, ¿no? Sí. La de... Vale. Por eso ves que dice ahí 2.27 al lado. Y aquí sería 9. ¿Ves que está aquí? Aquí yo tengo puesto 9, 2.27 y 1.58. Entonces lo único que haces es respetas esos sentidos y los reubicas. Y todo lo que conozcas lo ubicas. Y eso sí, tienes que respetar cuál está sumando. Si tú hubieses elegido la opción 2 con AC, pues tendrías que dejar de lado de inicio y final normal y tangente. Entonces, es un poquito diferente. Por eso me interesa que hagáis ese ejercicio. Con esto es muy similar. O sea que no... los pasos son los mismos. ¿Vale? Y ya después, cuando se haga el ejemplo 2 y 4, entonces, ahí cuando hagas los 2 y 4, pues ya no tienes que calcular nada. Solamente reubica los vectores en el orden que corresponda para la suma. Y verás que de manera natural te sale. Y si estás cometiendo un error, algo no cuadra porque las magnitudes, dirección y sentido deben ser iguales. ¿Sí? ¿Una pregunta? Vale. Entonces, tenéis esto, está aquí en el Usternet, aquí donde está Q04. Después de el 7.16 está explicación y abajo está el vídeo. Entonces ya en el vídeo pues está una explicación desde el inicio de lo que acabo de decir ahora, a detalle.
porque ya no estaba completo, no está, lo que tiene ahí es, fui cosas que fui escribiendo, lo que tenéis es la versión final, pero habían cosas que no estaban escritas, entonces hay una explicación de dónde sale lo que está escrito. Entonces, miraros y explicando, porque ahí no está todo, o sea, explicando, haciendo anotaciones, por eso tarda. Sí, 42 minutos dura, pero por eso, porque está a detalle. ¿Vale? Entonces, miraros el vídeo y yo creo que después de ver el vídeo, yo creo que debéis estar en una buena posición de hacer esos ejercicios. Porque es seguir los mismos pasos. Lo estoy haciendo ahora como parte también de inicio del Q05, porque en el Q05 igualaremos fuerzas a masa por aceleración. Y la aceleración es súper importante. Y vamos a hacer un ejercicio en el cual el mismo pistón que se trabajó en el anterior, le vamos a añadir la parte de dinámica. Si las aceleraciones no se saben hacer, no saldrá bien el ejercicio. Por eso lo estoy haciendo ahora. Por eso es importante. Hay que saber hacer bien las aceleraciones. Y para mí la manera gráfica es la manera más sencilla de hacerlo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, pues entonces sigamos con la clase. Ya con el Q05. Vale. Entonces, ¿sí? Ah, sí. Vale, entonces, Q05. En el Q05 tenemos... Pasa la hoja, por favor. Vale, entonces, en Q05 lo que tenemos entonces, lo mismo de biela-manivela, pero en dinámica. Entonces, lo mismo que hayáis hecho en biela-manivela, hay que hacerlo ahora añadiendo la parte dinámica. En lo que es la parte dinámica, la idea de un rey es que tú te enfocas en algo real. Buscas información de algo real. Entonces, si tú en principio se supone que se debía haber hecho un trabajo de buscar algo real y datos reales, o ya saben midiendo, construyendo, o buscando alguna fuente de información que sea real. Y entonces le añades la parte dinámica. Para eso entonces tienes que tener las masas de los componentes y definir las aceleraciones, y hay una ecuación que veremos que te sirve para hallar correctamente cuál sería la manera de analizar cuando algo está girando, que sería el caso de la biela-manivela. Pero entonces la pregunta que ahora haremos es, ¿cómo funciona la dinámica de biela-manivela del motor de un coche? Es lo mismo, solo añadiendo algo más. De los apuntes de teoría, esta sección 8, dinámica plana de sólido rígido, y de los ejercicios de la colección de problemas, tema 8, dinámica plana del sólido rígido. Vale, entonces, cuando vemos aquí ecuaciones generales de movimiento, lo básico es la segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza es masa por aceleración. Y acá hay unos simbolitos con unas flechitas por arriba. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la flechita que tenemos aquí y allá? Que son vectores. Entonces, y mientras que la masa no. La masa es una magnitud escalar que sería multiplicada también por el vector. Entonces va a tener si es vector, tiene 4 cosas, ¿no? ¿Cuáles son las 4 cosas que tiene un vector? Y unidad, ¿vale? Entonces cada uno de ellos tendrá eso y se igualará. Vale. Entonces, lo que pasa entonces es que si hay una fuerza, si toda fuerza resultante no es nula, provocará una aceleración en el centro de masas del cuerpo. Entonces, cuando tú aplicas una fuerza, hay una aceleración. Entonces, ¿qué pasa cuando hago así? ¿Qué sucede? De momento que hago así. ¿Qué pasa? Cuando haces así. ¿Qué sucede? ¿Qué estoy haciendo?
Una fuerza, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de esa fuerza? Cuando la hago así. Bueno, el movimiento. Y ese movimiento es una aceleración. Y en este caso una aceleración porque cuando inicia ¿en qué velocidad inicia? En 0. Y se acelera. Entonces hay una aceleración instantánea que después ya se frena por cuestiones de física, fricción, lo que corresponda. Si no hubiese fricción en el piso, se iría. Mientras que se esté aplicando la fuerza. Si yo aplico la fuerza y la dejo, entonces también frenaría, pero porque no hay una fuerza que se esté. Pero entonces probablemente, ¿cómo se iría? ¿A qué velocidad? Sería velocidad constante, no tendría aceleración. A velocidad constante. Si no tuviera nada de fricción, seguiría moviéndose, pero a velocidad constante. Y entonces, por eso la fuerza sería igual a 0. La aceleración sería igual a 0. Entonces hay que tener muy claro, una cosa es aceleración y otra cosa es velocidad. Vale, entonces, la dirección será la misma. Si tiene sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, habrá una aceleración en X y una aceleración en Y. ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué es la razón que hace que esto ocurra? ¿Qué lógica hay detrás? ¿Qué dijimos que son estas cosas? Las flechitas que dicen arriba, ¿qué dijimos que era? Vectores, ¿no? Entonces, ¿qué lógica hay detrás? ¿Por qué decimos esto? Porque es un vector. Entonces, estamos analizando un vector en dos ejes. El vector sigue siendo uno solo. Lo único es que separamos en X y en Y, igual que separamos cualquier vector. Ya está. Por eso tiene la lógica. Eso se hace porque son vectores. Vale, entonces, y aquí entramos ya en momento cinético, en el cual es momento de inercia con respecto al centro de masas. Entonces hay una aceleración angular. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración angular? ¿Cuáles son las unidades de lo que hemos visto ahí del sistema de 4 barras? Radianes por segundo al cuadrado, en alfa. Entonces ahí hay un alfa y hay una i, que es el momento de inercia. Entonces el momento de inercia entonces depende de las características que correspondan del cuerpo. De la masa, de la forma geométrica. Entonces, bueno, ya veremos ahí. Eso ya lo habéis visto, ¿no? Momentos de inercia, ¿no? Ya lo tenéis claro, ¿no? Alguien por ahí que no. Yo creo que en general todo el mundo, ¿no? Ha visto momentos de inercia en algún momento. Si no, que me digan. Pero en principio debería de. Vale, entonces tenemos el diagrama dinámico. Entonces, en el diagrama dinámico lo que tenemos es sumatorio de fuerzas y momentos. Entonces, hay dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Fuerza y momento. ¿Cuándo es una fuerza? ¿Cuándo es un momento? Que tiene una distancia con respecto a un centro, como un centro de giro. Y que es tangencial, que es análogo a la velocidad lineal. Solo que en este caso estamos hablando de fuerza. Hay una analogía, más o menos. Velocidad lineal es una velocidad angular por una distancia. Un par torsor es una fuerza, una distancia y son tangentes. Entonces hay una cierta analogía porque a fin de cuentas se tratan como vectores. Y por eso también lo puedes resolver ambos mediante determinantes. Por eso es posible resolver ambos tipos de ejercicios mediante determinantes, porque son vectores. Vale, entonces aquí tenemos un diagrama dinámico. Aquí en este esquema vemos que hay diferentes fuerzas. Hay un centro de masa, que es G. Hay momentos. Entonces hay momentos por aquí, momentos por allá, fuerzas por aquí, fuerzas por allá, y hay una sumatoria. Y eso resultará en un solo momento, una sola fuerza, es la sumatoria de todos, y entonces el momento estará relacionado con la aceleración angular, que estará girando, y la masa estará, la aceleración lineal, las fuerzas estarán relacionadas con la aceleración lineal. Y entonces esto es lineal, y lo otro es rotacional. Entonces, y es lo que son cosas importantes. Entonces, cada uno va relacionado
a una cosa. Y por eso entonces, sumatorio de fuerzas, sumatorio de movimientos. Por eso es aceleración lineal, aceleración angular. Uno gira y el otro no. Vale, entonces aquí tenemos la ecuación resultante. Y hay unas ecuaciones en las cuales pueden usarse, en las cuales puedes tú hasta establecer mediante movimientos matemáticos, hasta tienes otro punto P, entonces tienes una masa y una aceleración en el punto P, y tú puedes relacionar matemáticamente ese, que es lo que haremos nosotros cuando veamos lo de la biela. Cómo relacionamos cuando está girando, cuando hay una fuerza, una aceleración en un punto, y matemáticamente cómo lo hacemos para tomar en cuenta la consideración en el centro de gravedad. Aquí el centro de gravedad es muy importante. ¿Tenemos claro lo que es centro de gravedad? Si no, hay que repasarlo. Porque eso es, ahora es algo muy importante para este tema. El centro de gravedad es centro de masas. Es que, sí, el centro de gravedad, el centro de masas, sería centro de masa, sería lo mismo. Porque es del cuerpo respecto a su centro de masas. Lo que pasa es también cuando tienes volumen. Porque puedes no tener volumen cuando tienes una figura que no tiene volumen, como tal no tiene masa. Entonces, pero podría tener un centro de gravedad del punto de vista de dónde estaría actuando, ¿no? Pero como no tiene masa, ¿qué sería entonces el centroide? Que sería solamente dimensionalmente en el área, sin considerar volumen. Pero aquí en principio estamos hablando de que es un cuerpo que tiene alguna masa, ¿no? Entonces, si tienes un punto con respecto al centro de masas, el centro de gravedad, y entonces, pues tenemos, y cuando hay casos con respecto a un punto cualquiera, pues se puede también matemáticamente establecer. Esto ahora solamente no vamos a analizar como esto, porque ya después ya resolveremos algunos ejercicios aplicando esas ecuaciones. Ahora lo único que haremos es saber que hay diferentes ecuaciones que pueden aplicarse, y cuando tú tienes el centro de masa, si tienes un punto P, pues tú puedes relacionarlas matemáticamente. Ya veremos cómo. Ahora solamente saber que se puede hacer matemáticamente, y aquí se escriben algunas de las ecuaciones. Movimiento vinculado y no vinculado. Recordar también que aquí, esta es la página que correspondería de los apuntes de Pablo, donde la recomendación es leerlo, leer esos apuntes también. Están muy bien hechos, es un resumen. Y después de ahí, la recomendación es ir a libros, ir al internet y buscar a gentes que expliquen también eso, buscar maneras diferentes de entenderlo, y lo que importa es que se pueda entender. Bueno, entonces, vale, entonces aquí, cuando es vinculado y no vinculado, es cuando está restringido por otros componentes, que es también al final en el sistema de barras. En el sistema de barras tenemos un sistema en el cual está vinculado porque depende de otros elementos. Entonces tenemos el análisis de sistemas en movimiento, tenemos cinemática, tenemos diagramas, aceleraciones. Aquí las aceleraciones son muy importantes. Las velocidades también, pero porque las velocidades también te sirven para después hallar las aceleraciones. En particular, la aceleración es el que es el tema más importante. Pues aquí tenemos sumatorio de fuerzas igual, masa por aceleración, lineal, y rotacional. Entonces, y son ecuaciones, y aquí también tenemos vectores. Entonces aquí también estos son vectores. Si son vectores, ¿cómo podemos resolver? Pues nuestro amigo de toda la vida, determinantes. Entonces, por eso es que siempre comento que vale la pena hacer estos ejercicios que son 2D, hacerlos con determinantes, porque te sirve para ir ensayando. Regularmente no es tan común ver en soluciones de libros determinantes en 2 dimensiones,
pero tú lo puedes hacer. Ya tienes la solución en un libro, pues lo haces, pero usando determinantes. Y comparas. Y te va a dar lo mismo siempre. Vale. Entonces, si solo hay traslación pura, 6.3 del Merriam. Eso que dijimos de resultados analíticos, también puedes irte al Merriam. Puedes irte a Merriam, buscas un par de ejercicios que lo tengan solucionado y ya está, no tienes que calcular nada. Solamente la parte gráfica. Si tienes SolidWorks y sabes usar SolidWorks, también puedes usar SolidWorks para hacerlo. Es una manera también que también puede funcionar. Y entonces pones el SolidWorks. Vale. Bien, y si lo haces con SolidWorks, sube el modelo de SolidWorks también para saber de dónde fue, de dónde se vino y poder verificar. Vale, aceleración. Hay una aceleración entonces, tenemos aquí la sumatoria de fuerzas y volvemos otra vez a un punto O, a un punto G, donde está la gravedad, sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos. Entonces aquí, igual a su vez hay un normal, hay un tangencial, porque tiene con respecto a una aceleración en torno a un, punto, a un eje fijo. De hecho, se le llama eje fijo. ¿Por qué no es un punto fijo? Sí, pero podría ser un punto, ¿no? Porque es un eje. Porque el eje, a fin de cuentas, también sale hacia el Z. Y por eso, si tú resuelves por determinantes las ecuaciones en 2D, lo que haces es pones en Z la velocidad rotacional y la aceleración rotacional. Porque es un vector que existe en Z. Y para Coriolis, si tú haces ejercicios de arrastre, para ver también a dónde sale, una manera también es que debe cumplir con la regla de la mano derecha. Entonces, ese Z siempre está. Por eso es un eje. Entonces, el eje sale de lo hacia afuera. Hacia afuera del papel o hacia adentro del papel. Vale, pues, pero siempre, entonces aquí lo que hacemos es separamos las ecuaciones. Y después tenemos en fuerzas y en momentos. Alfa y lineales. Tenemos unas aceleraciones rotacionales, unas aceleraciones lineales. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo aquí para ver cómo lo solucionamos. Tenemos tenemos un hombre de 75 kilogramos de masa, se halla de pie sobre una báscula de resortes, dentro de un ascensor. Vale. Después, durante los 3 primeros segundos de movimiento, a partir de reposo. Entonces, aquí ya te van diciendo que si es a partir de reposo, significa que velocidad 1. Vale, entonces, si es reposo, pues velocidad 1 va a ser 0. Entonces, ya aquí ya vas empezando a decir. Tensión de cable T es 8.300 newtons. Vale, bueno, entonces hay que calcular la lectura R de la balanza en newtons durante ese intervalo. La velocidad de ascenso del ascensor al final del mismo. Vale, la masa total del hombre al ascensor y la báscula es 750. Bueno, pues entonces aquí vamos resolviendo. Entonces aquí lo que tenemos es el ascensor. ¿Qué sucede en un ascensor? Si recordamos nosotros cuando subimos a un ascensor, ¿qué nos pasa? Cuando nos subimos y le pulsamos y empieza a subir. ¿Tú qué sientes? Ajá. ¿Y tu cuerpo qué siente en el momento en que inicia? Una fuerza. ¿Hacia dónde? Si subes, una fuerza hacia abajo, ¿no? Y ya después, ya no. Eso pasa cuando inicias. Cuando inicia el movimiento, lo sientes más intenso y después ya no lo sientes de la misma manera. Pues, ¿por qué ocurre eso? Porque es la aceleración cuando inicia de 0
a la velocidad en la cual, una vez que ya alcanza su velocidad y se mantiene a velocidad constante, entonces ya no hay aceleración. Entonces ya no tienes esa sensación. Entonces aquí, si aquí este hombre está parado, hay unos resortes, unos muelles, y esos muelles entonces, si hay una mayor carga, se recibirían más fuerza que si no. Vale, entonces por eso estamos aquí hablando de el inicio. Y nos dan una masa total de todo. $750 kilogramos. Y también tenemos la masa del hombre, que son 75 kilogramos. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a resolver ese ejercicio. Una de las cosas que hay que considerar es X, Y, Z. Entonces tenemos que analizar dónde hay aceleraciones, dónde no. Aquí este es un ejemplo. X, Y, Z. Lo que importante es lo que dice acá. Si es X con X, Y con Y, Z con Z. Y después, aquí está la cinemática, y esto es para distancia, velocidad y aceleración. Entonces, si tú tienes, todo eso se debe de cumplir. Tú debes de cumplir donde haya en aceleración en X y Z. Si hay una fuerza, hay una aceleración. O viceversa, ¿no? Si hay una aceleración, hay algo, hay una fuerza que está haciendo que se acelere. Eso debe de cumplirse. Y en el sentido que se esté moviendo. Lo mismo con las velocidades. Estas ecuaciones de velocidades, a fin de cuentas, es la distancia, es la derivada de la distancia con respecto al tiempo, la velocidad, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la aceleración. Entonces, al final, y aquí tenemos un tiempo, aquí nos dice, entre 0 y 3 segundos. Entonces, son las ecuaciones. Entonces, tenemos que tener claro, por un lado, son las ecuaciones de distancia, velocidad y aceleración con respecto a una referencia, con respecto al tiempo, y por otro lado tenemos la aceleración que ocurre debido a esa fuerza, y ambas deberían de cuadrar. Por eso cuando dice el ejercicio la velocidad final, pues porque si tú encuentras la aceleración, aplicas la aceleración y puedes hallar la velocidad final. ¿Vale? Entonces son dos cosas que se deben de cumplir. Bueno, pues vamos a resolver el ejercicio. Aquí tenemos que en tiempo cero, pues la velocidad es igual a 0 y en la aceleración no hay aceleración. Y entonces en ese caso lo que tenemos es el peso total, que es 750 kilogramos. Si lo queremos pasar a newtons, si tenemos kilogramos, ¿qué hacemos? Por 981. Kilogramos metros sobre segundo cuadrado, ¿qué unidades son? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué unidades? Es newtons. Entonces esto es 7,357 newtons. Entonces todo esto está en reposo. Tú tienes el ascensor colgado, nada se mueve. Entonces tienes el peso del hombre y del ascensor y de todo, que te lo dice el ejercicio, 750 kilogramos. Pues entonces son, si todo está, y el peso y el hombre son 75 kilogramos. Y arriba entonces, ¿cuál es la tensión del cable? ¿Cuánto? Es la misma. Entonces aquí la tensión, 7,357. ¿Por qué es tensión? Y no compresión. Porque el cable está a tensión. Hay una gravedad que está tirando hacia abajo, el otro está fijo, entonces eso está tensionado, no hay otra manera que pueda estar. Vale, entonces tenemos una tensión ahí. Bien, entonces después, cuando empezamos, entonces a acelerar, entonces en tiempo 3, aquí vamos a ver el texto.
Dice, durante los 3 primeros segundos de movimiento a partir del reposo. La tensión T del cable es 8300. Durante los 3. O sea que es entre 0 y 3 segundos. La tensión es la misma. ¿Qué significa que durante los 3 segundos en términos de aceleración? Y en términos de magnitud de aceleración. Sí, aquí probablemente después será constante. Probablemente, ¿no? Lo más seguro. Que cuando llegue a esa velocidad se mantendrá constante. Pero lo que está diciendo aquí que durante los 3 primeros segundos la tensión es 8300. Vale, entonces ahí, en cuestiones de velocidad y aceleración y distancia, es entre 0 y 3 para tiempo. Cuando tú metas tu ecuación, pues sería la ecuación para 3 segundos. Esa es una cosa. Y la otra información que te da es, ¿cambia la tensión T durante esos 3 segundos o se mantiene durante esos 3 segundos? Bueno, ¿qué te dice el texto? Es constante. ¿Por qué sería constante? ¿Qué es lo importante con respecto a aceleración? Si te dice que esa tensión se mantiene durante los 3 primeros segundos. Sí, pero de punto de vista de aceleración, que la aceleración es constante. Entonces, por eso la tensión es constante. Hemos dicho que sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Esa tensión, si esa tensión es constante durante esos 3 segundos, pues la masa no cambia, porque la masa se mantiene constante, entonces la aceleración también no será. No. Depende del motor, pero el motor, si tú le das al motor, el motor va a activarse y cuando tú le das al botón y eso empieza a subir, el motor está actuando. Entonces, la aceleración que te la da el motor. Depende de lo que tú te interesa a ti. Porque igual por confort, o porque la máquina es lo que da, igual porque la aceleración que da la máquina, el par torsor que da la máquina, depende de la configuración de la máquina, que a una velocidad da uno y a otra velocidad da otra, no sé, depende. O depende, tal vez a ti te interesa hacerlo de una manera, no sé, depende. Ahora, sí, porque precisamente aquí estamos haciendo para entender un concepto. Sí, sí. Ya después, si ya no sé, yo no me he puesto a analizar los motores, cómo funcionan los motores, no te podría decir eso. Igual, si alguien que es experto en motores, igual y te dice, sí, perfectamente, constante, o no. Yo no te podría dar la información porque no tengo el conocimiento de motores eléctricos. Porque eso tiene que ver con motores eléctricos. Son los que accionan. Si el motor eléctrico es capaz de dar una torsión constante, la aceleración es constante. Entonces no sabría decirte, pero bueno. Vale, pero lo que es importante desde el punto de vista del ejercicio es que si la tensión es constante durante esos 3 segundos, entonces la aceleración también será constante durante esos 3 segundos. Entonces, ¿qué significará? Que entonces de 0 a 3 segundos, la tensión es 8.300 newtons. Y entonces aquí, una de las cosas es, ¿por qué? Si comparamos la primera y el segundo, ¿qué pasa? Disminuyó, se redujo, se mantuvo constante, ¿qué pasó con la tensión? Aumentó. Y la pregunta es, ¿por qué aumentó? ¿La masa de las personas cambiaron? ¿La masa de todo el sistema cambió? La masa no, o sea, la masa se mantuvo igual. La masa aquí es la misma, pero la tensión es mayor. ¿Qué es lo que hizo que hubiese ese aumento de tensión? La aceleración. Porque estamos hablando de que sumatoria de fuerzas en X, o en este caso sería en Y, porque estamos diciendo, hemos definido que es Y,
es igual a masa por aceleración en I. Y en X, ¿qué pasará en X? Esto es 0. No hay nada que haga que exista una aceleración en X. Por lo tanto, ahí será 0. Solamente habrá en I. Entonces, aquí tenemos sumatoria de fuerzas en I es igual a masa por la aceleración en I. Y esa diferencia de tensiones va a ser originada por la aceleración. Entonces, lo que tendremos es de 0 a 3. Pero para el tiempo cero, entonces la tensión sería igual, ¿no? Para el tiempo 0 la tensión es 7357. ¿Por qué? Pero si te ponen la aceleración es la misma de 0 a 3, ¿no? ¿Cómo? Si te dice que la aceleración es la misma de 0 a 3, Que el la tercero también sería... Que la aceleración es la misma de 0 a 3. Sí, ¿no? Bueno, o sea, entre 0 y 3. O sea, cuando está en tiempo 0, inicia en reposo. Entonces ya, cuando se inicia la aceleración, va a estar actuando en ese intervalo. Pero cuando inicias en el 0, inicias con velocidad 0. Entonces, si tú te fijas en las ecuaciones, tú inicias con una velocidad 0 y una distancia 0. Y después, cuando metes la aceleración, entonces ya tienes la distancia 2. Entonces, eso es para decir en 0. En tiempo 0, yo tengo, entonces metes tu ecuación ahí. ¿Qué pasa en tiempo 0? Si tiempo es 0, ¿ese cuánto vale? En esta ecuación. El tiempo 0, tu distancia es ese 0. Cuando ya empieza, entonces ya es cuando habrá aceleración. Cuando ya tiempo 0,00001, entonces ya empezará a moverse. ¿Vale? Y lo mismo con los otros. Siempre hay una velocidad inicial y una velocidad final. Una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos la sumación de fuerza en I, masa por aceleración en I, y entonces, como tenemos esta diferencia entre una y otra, entonces, ¿cuál es lo que es debido a la aceleración? La diferencia. Porque entonces aquí tenemos sumatoria de fuerzas en X, en Y, sería, vamos a ver, vale, entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos aquí en Y? En ese proceso entre 0 a 3. En 0 a 3 segundos dijimos que es constante, la fuerza es constante, la aceleración es constante, todo es constante. Entonces, ya lo hacemos como un pack. ¿Qué fuerzas tenemos entre 0 y 3 segundos? O entre. ¿Qué fuerzas tenemos? En I. En la sumatoria de fuerzas en I que tenemos del lado izquierdo de la ecuación, ¿qué fuerzas tenemos? ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Para arriba es positivo, vale. Pues para abajo es negativo. Eso es importante porque tú lo defines. Vale, pues si para arriba es positivo, entonces la sumatoria de fuerzas en I que tendríamos sería 8.300 newtons, positivo, menos 7.357. Y eso debe ser igual a la masa por la aceleración en I. La resta de estos dos sería 942,5. ¿Y la masa cuál es? Pues ¿qué masa tenemos? ¿Solo la del hombre o la del hombre junto al ascensor? Con todo. Y era 750 kilogramos. Entonces era por la aceleración en I. Entonces, cuando despejamos, pues vemos que la aceleración en I, newtons es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado.
dividido en 750 kilogramos. Entonces se va kilogramos con kilogramos. Y cuando dividimos da 1,256 unidades. ¿Qué unidades quedan? Metros sobre segundo cuadrado. Esto es muy importante porque siempre las unidades son básicas. Vale, entonces significa entonces que este sistema de ecuaciones, ¿por qué se movió el ascensor? ¿Qué es lo que hizo que ese ascensor se moviese con esa aceleración? La tensión ha vencido a... Que la tensión es una manera de verlo, que la tensión ha vencido el peso, que es lo mismo a decir, un motor se activó, y como ese motor se activó, hay una fuerza mayor. Entonces, esa fuerza mayor fue capaz de subir esa masa a esa aceleración. Entonces, aquí es eso, sumatoria de fuerzas será masa por aceleración. Vale, entonces, ya tenemos el valor de la aceleración que corresponde ahí en esos 3 segundos. Después, si queremos analizar solamente el hombre, y decimos lo del muelle, la R, que está aquí, entonces, ¿qué significa? Que tenemos que analizar cuál sería, dice la R que estaría midiéndose por el efecto de esa aceleración. Es lo que nos piden. Entonces, cuando no hay en tiempo cero, ¿cuál es la R que existe en el hombre solamente? El peso del hombre. Solo el peso del hombre, nada más. Entonces, por lo tanto, aquí la R será 75 kilogramos. Pero aquí, ¿por qué? Porque aquí la sumatoria de fuerzas en I es igual a 0. Porque no hay nada se está moviendo. Hacia arriba y hacia abajo es lo mismo. Pero en el otro caso, entonces ya no. Ahora, en el otro caso tenemos que la sumatoria de fuerzas en I es la masa. Eso como fuerza. Es una R. Puede ser, sí, por eso entonces tú tienes aceleración. Entonces, a ver, el texto dice, la lectura R de la balanza en Newton. Entonces es una R que ya está en Newton, que es similar a la tensión. Con el hombre, para hacer los newtons. Hay una aceleración que sigue estando de la gravedad. Entonces, por lo tanto, el peso solamente del hombre es 735,75. No, 75, sí. 735,75 newtons. Una décima parte. Vale, entonces, ¿y qué tenemos? Sumatoria de fuerzas. Y es igual a la masa por aceleración en I. La pregunta es, ¿qué aceleración está sujeta esta persona? La misma, porque el ascensor y la persona están subiendo a la misma aceleración. Entonces, por lo tanto, ¿y qué peso tienes? ¿En newtons o en masa? ¿Qué masa tienes? La masa que tienes, porque estamos calculando solo el sistema de la persona. Sí. Entonces aquí estamos hablando de el 75 kilogramos de la persona y la aceleración que encontramos de todo el sistema por 1,256. Y la sumatoria de las fuerzas será igual a eso. Si multiplicamos estos dos, lo que tendremos es 94,2. Y la sumatoria de fuerzas en I deberá ser igual a eso. Entonces, ¿y cuáles son las fuerzas que tenemos en I? Positivo. ¿Qué fuerzas hay en esta persona? En I.
Entonces hay que ver qué fuerzas hay. Y en esa persona hay dos fuerzas. La R, que es lo que los resortes, el efecto de los resortes, y el peso de la persona. Entonces aquí tenemos positivo, tenemos R, y negativo, en newtons, la persona. Y eso debe ser igual a masa por aceleración, a 94,2 newtons. ¿Y entonces cuánto sería la R en este caso? La suma de los dos. Entonces sería 94,2 más 735,75 newtons, 829, 95 newtons. Entonces, ¿qué significa? Que pasa lo mismo. En el caso global, veíamos un cable. El cable estaba sujeto a una aceleración, era mayor por el efecto de la aceleración. Y en la persona es lo mismo, solo que es un muelle. En un caso es un muelle, en otro caso es un cable. Pero es el mismo caso en ambos. Y por eso en ambos es mayor. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Aquí lo que te está preguntando era como que tú era una báscula. Sí, mira. Ve aquí, calcular la lectura R de la balanza. Es como la En newtons. normal. Es la normal que hay. Es el muelle. Cuando tú te haces una báscula y te subes, hay un muelle que se comprime. Entonces lo que pasa es que se comprime más por el efecto de aceleración. Si no hubiese esa aceleración, regresas al estado de solo tu peso. Por ejemplo, si quisieras calcular la normal de la persona, es lo mismo. ¿Cuál sería la normal de la persona? La normal de la persona en ese instante de cosas. La fuerza que hace el ascensor sobre la persona. Sería lo mismo. Sí, pero ya pero sería la sí, pero sería es cuando tú sumas tu peso más el efecto de la aceleración. Sí, estás sumando eso, ¿vale? Bueno, bien. Vale, pues entonces tenemos después otro que sería un ejemplo 2. Bueno, ¿alguna pregunta de este? Vale, perfecto. Tenemos un ejemplo 2. Entonces, un ejemplo 2 es una góndola. Ya después, si quieres la velocidad, pues la calculas que poniendo la aceleración y ya está. Vale, ejemplo 2. Pequeña góndola de dispensión de una masa de 200 kilogramos, corre en un cable aéreo y con ese cable aéreo, entonces hay una, que está sujetada a una. Entonces acá hay una tensión T. Esa tensión T, entonces, tiene una tensión de 2,4 kilonewtons y hay que calcular la fuerza total P que el cable ejerce sobre las ruedas. Entonces aquí estamos hablando de que acá hay una P que sería tangencial al cable, que entonces va a definir cuáles serían las ruedas. Entonces aquí definimos, nos conviene hacer mejor X aquí y aquí. ¿Para qué? En I, ¿cuál sería en este caso? Si esto en principio está acelerándose, ¿no? Y está acelerándose en un sentido. Pero entonces aquí... Pero elija lo que elija antes de usarse. Sí, aquí probablemente usaremos seno coseno. Entonces, y aquí como es aceleración, entonces probablemente si hacemos X e Y, los ubicamos en estos ángulos, entonces podemos hacer que la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a masa por aceleración en Y, en X igual a masa por aceleración en X, ¿cuál sería la aceleración en Y? Va a lo largo del cable. ¿Hay alguna aceleración en el eje Y? Entonces, en este caso, esto sería 0. Entonces, por eso es conveniente considerar esos ejes en este ejercicio. Mientras que en el X no. En el X entonces será toda la aceleración será concentrada en esa dirección. Entonces, aquí sería algo así como esto. Tienes aquí 2. Y de aquí tendrías aquí. Entonces, no, aquí vamos a considerar solo. Bueno,
solo este X. XY. Y después aquí hay una peso W. Y después acá hay una tensión T. Y entonces aquí lo que tenemos que sacar es cosenos y senos. Entonces tenemos que sacar 2. Aquí habría un omega. Aquí habrían 2. Y lo mismo aquí. Para T y para omega. Entonces tendríamos, por un lado tendríamos omega coseno de alfa. Esto sería alfa. Y esto también sería alfa. Y aquí omega seno de alfa. Entonces, esto es trigonometría. Ahí no hay más. Entonces aquí T coseno de alfa y T seno de alfa. Esto es simplemente trigonometría. Aquí no hay nada más. Ya después de ver cómo era, con calma en casa y ya, sí, vale. Y ya está, no hay más. Entonces, cuando hacemos por trigonometría, Cuando dices omega, es la P, esta P. alfa. No, cuando dices omega. ¿Cuál omega? Ah, omega es el peso. Sí, es el peso que hay de la góndola. Sí, pero tienes dos cosas. Tienes el peso, tienes el P, que es la reacción, y tienes el peso omega, que es el peso de la góndola hacia abajo, la gravedad. Entonces tienes un peso que va a estar siempre actuando con la gravedad hacia abajo, independientemente de que vaya en ese sentido. Entonces lo que tú haces es, como cuando tú vas a requerir hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por... No, ¿cuál era el X? No, es el contrario. En X es 0, en X es masa por aceleración en X y en Y es 0. Entonces tienes que hallar todas las fuerzas que sean en X y todas las fuerzas que sean en Y. Uno lo vas a igualar a 0 y el otro lo vas a igualar a masa por aceleración. Entonces descompones. Entonces, y aquí va a haber también otra P. Pero la P, como nosotros movimos nuestro eje, nuestros sistemas, nuestros ejes de coordenadas, aquí va a haber una P. Pero esa P no va a tener esa P no va a tener ninguna descomposición, porque ya está alineada en el eje Y. Entonces, simplemente son trucos que son útiles para poder resolver más fácilmente el ejercicio. Si lo haces con X en Y, también te va a dar lo mismo. O sea, si lo haces con el estándar, igual. Es más, puedes hacerlo. No estaría mal. Ahora lo haré dando X en Y y sumatoria de fuerzas en X será T menos P. Entonces ya la P es la que dividirás en 2. Y ya está. Y te va a dar lo mismo. Lo único es que ahí te van a dar dos aceleraciones. Si tú haces los ejes de X, Y normales, que siempre de toda la vida, si tú lo hicieses con X, Y, entonces descompones la P en 2, pero ahí sí sería sumatoria de fuerzas en X igual a masa AX y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa AI. Y después tendrías que sacar el resultante de esas dos aceleraciones, porque son vectores. Vale, entonces aquí, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pues todo lo que esté en Y. P, entonces tenemos P menos omega coseno de alfa menos T seno de alfa es igual a 0. Vale, entonces, omega, ¿lo conocemos? Conocemos T y conocemos omega. Omega, que es la masa. Entonces, estos son 200 kilogramos por 981 metros sobre segundo al cuadrado, que serían 1962 newtons del peso. Entonces, el peso es 1962 newtons. Después T, también tenemos T. T es
2.400 newtons. Entonces T vale 2.400 newtons, omega vale 1.192, entonces lo que tenemos que hallar es P. De acuerdo a la aceleración. Como nosotros hicimos esta P con I, le igualamos a 0, entonces podemos hallar directamente el P porque tenemos los dos valores. Sí, sí, también está en la clase. Vale, apúntate la hora, ¿vale? Bueno, entonces, P menos omega es igual a 0. Sustituimos los valores. 1962 coseno de 22,61 menos 2,480 seno de 22,61, que eso es por el ángulo, igual a 0. Entonces, por lo tanto, P 2733,9 newtons. Vale, pues ya ahí tenemos P. Y después, el otro dato que nos interesa hallar es la aceleración. Pues hacemos lo mismo. Ahora, sumadero de fuerzas en X igual a masa por acción en X y ya está. Como ya tenemos también el P, de todos modos aquí no impacta. Pues sumatoria de fuerzas en X, ahora será masa por aceleración en X para hallar la aceleración. Pues T coseno de alfa menos omega seno de alfa igual a masa por aceleración en X. Como ya tenemos los valores, pues simplemente sustituimos. 2400 coseno de 22,61 menos 1962 newtons por el seno de 22,61 grados. Esto es igual. Y el peso de la góndola son 200 kilogramos por masa a X. Cuando resolvemos esos dos valores, pues lo que nos quedan es 1461,23 será igual a 200 y unidades, entonces sería newtons. Que le damos metro sobre segundo al cuadrado, será igual a 200 kilogramos por masa a X. Las unidades se van kilogramos con kilogramos y AX será la división de esos dos, que es 7,3 metros sobre segundo al cuadrado. Vale, entonces aquí al final siempre es sumatoria de fuerzas. Si tú, si quieres, resuélvelo considerando los X y Y normales, haya dos aceleraciones y después haya el vector y te dará lo mismo. Lo único es que ahí tendrás un sistema de dos ecuaciones, entonces tendrás que resolver dos ecuaciones. Una variable será T y la otra variable será aceleración. Y están correlacionadas, entonces es más complicado. Pero bueno, puedes intentarlo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Una pregunta? Vale, pues bueno, este es un ejemplo 3. Nada más vamos a estar la solución para que tú lo resuelvas en casa y lo pienses. Un bloque de hormigón que va subiendo, entonces aquí tiene una polea. Entonces, por lo tanto, tiene una masa, una fricción. Se va bien para hacerlo en casa con calmita. Está aquí la solución y ahora la explicaré. Vale, entonces aquí la clave es, entonces aquí lo que te piden es hallar la velocidad del tronco cuando el bloque da contra el suelo en B. Vale, entonces aquí te dice que está en reposo y arrastra el tronco. Vale, entonces acá hay una serie, como en unas poleas, hay una serie de relaciones que hay de distancias. Entonces aquí, cuando esto va para abajo, que va con una distancia inicial, entonces cuando va a haber una aceleración debido al componente, ¿cuál sería la velocidad cuando llega? Y hay un punto inicial, T0, velocidad 0. Entonces aquí hace un juego de distancias. Cuando cambia de A, DC, ¿qué pasa? DC en un punto es lo mismo, pero la longitud de la cuerda es la misma, entonces hay un juego ahí del cable de la longitud. La longitud del cable es la misma siempre. Entonces hay una relación que existe. Y esa relación es DC es igual a menos un medio de DA. Entonces, conforme va cambiando
la longitud de DA, DC, se va haciendo más corta. Y después haces una aceleración, esa es distancia. Lo derivas 2 veces y obtienes aceleración de C es igual a menos 1/2 de aceleración N. Que sería aceleración A. Que sería cuando derivarlo 2 veces. Y una vez con eso, entonces haces un sistema de fuerzas. Y tienes omega, y tienes T, y lo que siempre dijimos. Cuando tienes T de un lado, tienes T del otro. Cuando arriba tienes T de un lado y del otro. Entonces, efecto-reacción. De un lado será T, del otro lado, y al final aquí será 2T. Entonces, esto es simplemente y omega. Y una fricción. Entonces, esto es un buen ejercicio para hacerlo en casa con calmita, porque se tocan diferentes cosas. Y entonces, a partir de este sistema, entonces ya puedes resolver el sumatorio de fuerzas en X y en Y. 0, dependiendo donde no haya aceleración, es 0. Y en X sí. Entonces ya puedes encontrar la aceleración. Y después relacionas con la aceleración que tienes en la ecuación para resolver. ¿Vale? Y al último encuentras a T. Vale, esto está ahí colgado, os lo miráis con calma y vemos en la próxima clase, a ver si hay alguna duda. Pero eso hay que estar un ratillo, ¿eh? Pero bueno, es uno interesante, es un ejercicio chulo. Hay otro ejemplo 4, que habla acerca de una cuerda que está enrollada en un disco homogéneo, que tiene una masa, y hay una tensión T que se aplica en una cuerda, y entonces esa tensión hace que eso gire. Entonces, con esa tensión, ese disco, y dice disco homogéneo, entonces por lo tanto es un disco que es uniforme. Y la masa es 15 kilogramos. Entonces la tensión es 180 newtons. Y hay que determinar aceleración lineal y angular. Y aceleración de la cuerda. Las cosas que hay que determinar. Entonces, aquí, pues siempre cuando es masa, aquí la manera de resolver este ejercicio es, esto va a estar girando. Entonces va a estar girando, va a tener un efecto de un par torsor. Entonces, cuando hay lineal, es igual a masa por aceleración lineal, y cuando es rotación, es masa por momento de inercia por alfa. Entonces aquí de lo que se trata es diferenciar cuándo es lineal y cuándo es torsional. Entonces aquí haces un esquema en el cual, como si tú pusieses 180 newtons en el centro, y entonces hay un momento, es una manera de verlo, ¿eh? Hay un momento, y ese momento entonces hace que sea se va con entonces te genera un par torsor más una fuerza. Sería lo que es como cuando divides entre 4 y 4, a veces en matemáticas, pues algo similar. Entonces aquí lo que tú tendrías en tu equilibrio una fuerza de 180 hacia arriba. Esa fuerza de 180 es por la tensión de la cuerda. Es algo que se te dio. Si hubiese sido 200 sería 200, si fuese 500 sería 500. Ese 180 es un dato. Cuando multiplicas 15 kilogramos, que es el peso de la masa, por la gravedad, te da el peso hacia abajo. Entonces, esto es peso. Entonces, tú tienes una carga y un peso. El radio que tiene 0,5, multiplicas ese momento por el radio, que es la distancia entre dos fuerzas paralelas. Si tienes dos fuerzas paralelas, ¿qué obtienes? Que tienen dos fuerzas paralelas que van en sentido contrario. ¿Tienes un qué? Paralela a sentido contrario, una distancia. No, pero ¿qué esto tiene? Pero un fuerza. Pero tienes un giro. Entonces, ¿qué es fuerza por distancia? ¿Qué es esto? El par torsor, con dos fuerzas que van perpendiculares con sentidos contrarios. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Por eso se convierte
Eso en un par torsor. Y ese par torsor es la fuerza por la distancia. Eso también está en los apuntes de Pablo. O sea que, y en los libros. Vale, entonces aquí esto es par torsor. Entonces aquí tenemos par torsor, tenemos el dato que se fue calculado y el peso. Y entonces lo que tenemos que ver es, a uno le va a ser lineal y el otro va a ser con angular, en X en Y. Pues tendrás dos sistemas de fuerza. Eso es fuerza lineal y eso es contorsión, que es angular, que es rotación. Entonces se tendrán dos sistemas, un sistema lineal y otro sistema rotacional. Y entonces lo que haces es igualas. En un caso será en X y en Y lineal, y en otro caso momento de inercia por alfa, que sería la aceleración angular. Y lo que haces es resolver. En X, ¿hay alguna aceleración aquí? Si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, ¿hay alguna fuerza en X? Vale. ¿Hay alguna fuerza aquí en este eje en X? No hay ninguna fuerza. Entonces esto es cero. Si la fuerza no hay fuerzas, pues tampoco hay aceleraciones. Entonces en X no hay nada. Pero en Y sí. ¿Y qué fuerzas hay en Y? Pues las dos que hay. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Pues 180, que es positivo. Y eso es igual a masa por aceleración. ¿Y qué masa? ¿Qué masa es la que corresponde a ese sistema? ¿El disco? ¿Tiene la masa del disco? Sí, porque de hecho incluso de ahí salió el 147. La masa son 15 kilogramos. Entonces, esto será igual a, esto será 15 kilogramos por aceleración en I. Entonces, la aceleración en I será igual 180 menos 147. Y esto hay que multiplicarlo, bueno, como 15. Entonces son 180 como 15 entre 15 kilogramos. Y eso es newtons, kilogramo, metro, segundo al cuadrado. Entonces, por lo tanto, eso es 2,19 metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos se va con kilogramos. Entonces ya tenemos la aceleración en I. Esa es la parte así que siempre todo el mundo vemos. Ahí entonces no, ahí no hay más. Cuando vamos al omega, entonces hasta aquí, vale. Entonces aquí vamos a analizar el omega y el alfa. Entonces aquí tendremos X en Y, y aquí va a haber un alfa, y esa alfa entonces será igual al momento torsor. Entonces, sumatoria de momentos, vemos la ecuación. Aquí está. Bueno, sería esta. Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración, sumatoria de momentos y por alfa. Entonces, en este caso es sumatoria de momentos. Entonces, hacemos la sumatoria de momentos y por alfa. Y los momentos que hay aquí, que vimos en el sistema, es el par torsor que hay. 180 por 0,5, 90 newton metro. Es el par torsor que hay. Entonces, el par torsor, ¿cuánto era? Era 90 newton metro. Es la sumatoria de momentos que existen en este sistema. Y entonces, esos 90 newton metro
será igual a I por el alfa. ¿Y cuál es el momento de inercia? ¿Qué valor tiene? Pues matemáticas, ¿no? Depende. En este caso es un medio de la masa por radio al cuadrado. Porque está redondo. Por eso. ¿Y por qué es homogéneo? Si no fuese homogéneo, igual podría cambiar. Sí, que es homogéneo, que a lo largo de toda la masa está distribuida de manera homogénea en toda el área. Eso es lo que significa que si no fuese así, podría cambiar el momento de inercia. Pero cuando es homogéneo, se puede usar directamente la ecuación. Entonces, esto será igual a un medio de masa R cuadrado por alfa. Entonces, en este caso, esto será igual a un medio. La masa es 15 kilogramos. Y el radio cuadrado es 0,5 metros por alfa. Y se despeja. Entonces, esto será igual a 90 newton metros, sumatoria de momentos. Entonces, por lo tanto, alfa será igual a 90 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado, dividido entre 1,875 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el alfa. Entonces, es la otra cosa que nos pedían, ¿no? Aceleración lineal y angular del disco. Aceleración lineal, angular del disco. Nada más faltaría la aceleración de la cuerda. Vale, entonces la aceleración de la cuerda. Tenemos la aceleración de la cuerda. Entonces aquí hay una AT y una AY. Y la cuerda estará sujeta, a su vez, a la aceleración que tiene la A debido a la omega, a la aceleración angular, más la aceleración lineal. La tangencial es la aceleración tangencial que existe debido a la omega que está ahí. Entonces, si tenemos un alfa, que dijimos que era 48, que esta alfa es 48 radianes por segundo al cuadrado, entonces debido a este giro, pues hay una aceleración tangencial. Entonces, por lo tanto, la cuerda tendrá la aceleración tangencial debido al giro, más la aceleración debido a la trayectoria lineal. Entonces, simplemente sumas la aceleración lineal en I, más la aceleración tangencial. ¿Y cuál es la ecuación de aceleración tangencial? Alfa radio. Ya está. Entonces, por eso, entonces, sumas la aceleración lineal más aceleración tangencial. Eso es debido a alfa. Y entonces ya la suma de las dos, pues te da la cuerda. Son algunos ejercicios que están bastante bien para verlos con calmita y analizarlos. Pero básicamente siempre es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, sumatoria de momentos igual a I por alfa. Entonces, lo que haremos en la siguiente clase es resolver un ejercicio como este, el 825, añadiendo entonces de la ecuación para hallar el momento de inercia de acuerdo a esto. De aquí, es similar al 716. Vale, de aquí lo que sí me interesa, aquí podréis ver un ejemplo de resolver este sistema mediante determinantes. Entonces, IJK, ¿qué es lo que obtendrías tú por determinantes? Es un sistema 2D resuelto con determinantes. Entonces, aquí tú puedes ir mirando, si estás motivado o motivada para en este puente adelantar y ponerse al día, pues esto es lo que se puede hacer. Entonces, este análisis, porque esto no tiene que ver con el tema nuevo. Eso es lo mismo del tema anterior. Simplemente que está puesto ahí para que sepas de dónde viene. Pero todo esto que es velocidades y aceleraciones, eso ya es un tema que ya es el que se vio en el pasado. Entonces, eso no
no lo veremos como tal, nada más lo está puesto pues para que tengas otro ejemplo. Vale, entonces aquí está puesto el determinantes, velocidades y aceleraciones. Es como llega ahora a aceleraciones. Aquí hay un video, también se puede ver. Este es video de que son 15 minutos, explicando también la resolución de velocidades del 825 con 90 grados, usando determinantes. Y es un similar para todos los ángulos. Entonces aquí lo puedes mirar también. Eso es algo que lo puedes hacer ahora. Y ya después, lo que haremos en la próxima clase será la resolución usando ya la dinámica. Sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero hasta aquí, hasta este punto, es lo que hemos visto anteriormente. Hay que obtener primero la aceleración y después aplicar la ecuación. Pero hay que saber cómo vamos a ver la aceleración. Entonces, esto os lo podéis mirar en esta semana. Y ahora que estaréis con eso, las personas que habéis decidido hacerlo, pues podéis aprovechar también para, incluso puedes hacer esto, gráficamente, ¿vale? Vale, pues entonces, bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Una duda? Vale, perfecto. Pues nos vemos y nos vemos en la próxima clase. Hay un link, sí, hay un link que está puesto, a ver, antes de que, también para que quede aquí, en el Q03. Hay un link entonces que está... Ajá. ¿Dónde quedó? No, Q04, perdón. Vale, entonces hay un link que es Q04, gráficamente, mayúsculas. Abajo del pistón, gráficamente mayúsculas. Si queráis subir eso, pues lo podéis subir ahí. ¿Vale? De aquí antes de la próxima clase. Venga, gracias.